La vasta extensión del océano se extendía infinitamente desdibujándose en el horizonte, donde el cielo se hundía como si tocara el agua en un abrazo de misterio. Rick Preston, un oceanógrafo experimentado, entrecerró los ojos a través de sus binoculares. Su corazón se aceleraba lejos de la costa de su hogar. Rick había visto lo que parecía ser una isla inexplorada, una de la que las leyendas locales hablaban en voz baja. Se decía que la isla era el hogar de seres extraños con una esperanza de vida sobrenatural. Exploradores a lo largo de los siglos, pero ninguno había regresado con evidencia a diferencia de la mayoría. Rick no se sintió atraído por el misterio de los supuestos habitantes de la isla. Era un científico, un buscador de conocimiento, y esta isla podía ofrecer respuestas a las preguntas que persiguió toda su vida mientras navegaba. Más cerca, una extraña sensación se apoderó de él, una mezcla de curiosidad y aprensión. Agarró el timón de su bote sintiendo el tremor de las olas debajo de él. Un recordatorio de que estaba entrando en aguas inexploradas, donde la naturaleza gobernaba con fuerzas invisibles que pisaban la orilla de la isla. Rick observó sus alrededores imponentes. Árboles iridiscentes se balanceaban en una suave brisa. Sus hojas emitían un leve zumbido. El aire era espeso, cálido y lleno de un aroma floral que era a la vez embriagador y extraño. Se sintió bañado como si la isla misma fuera un ser sensorial que observaba cada uno de sus movimientos. Estaba a millas de la civilización, pero aquí sintió una extraña sensación de estar. Entre otros, fue entonces cuando los vio tres figuras emergieron de los árboles altas. Graciosas y de forma humanoide, aunque sus rasgos no se parecían a nada que hubiera visto, tenían una sorprendente belleza eterna, con una piel que parecía brillar con cada movimiento. Sus ojos grandes y casi reflexivos lo observaban con expresiones que eran a la vez curiosas y cautelosas. Uno de ellos, que parecía ser su líder, dio un paso adelante, y aunque Rick se preparó para una barrera del idioma, ella habló en un dialecto que podía entender vagamente antiguo, pero de alguna manera familiar. Viajero, dijo su voz suave, pero poderosa, pisas la tierra de Ilmira, un lugar oculto para muchos, preservado por el tiempo y el destino. Pocos forasteros encuentran su camino aquí, y menos aún ganan el derecho a quedarse. La mente de Rick corrió él. Se había topado con algo extraordinario. Estos no eran meros mitos o historias, eran seres que parecían desafiar el orden natural. La mujer se presentó como Lyra, la jefa del consejo, y explicó que su gente, los Ilin, envejecían 10 veces más lento que los humanos ordinarios. Generaciones para ellos eran meras décadas para él. Mientras hablaban, Rick no pudo evitar preguntarse cómo funcionaba una sociedad así, intacta por el tiempo y no afectada por el rápido envejecimiento que gobernaba las vidas humanas. La gente de Lyra lo miró con ojos cautelosos, intercambiando susurros en su lenguaje musical. Él era un enigma para ellos, un hombre que llevaba las marcas de la edad y la naturaleza fugaz de la mortalidad. Cada uno de sus movimientos, sus respiraciones cortas y sus latidos rápidos, les parecían extraños, como si fuera un pájaro revoloteando a través de su existencia eterna. Lyra lo observó. Con cuidado, un destello de algo parecido a la simpatía en sus ojos. Te permitiremos quedarte, dijo su tono medido. Pero entiende que no estás entre los seres ordinarios aquí. Esta tierra tiene secretos que puede que no sobrevivas si los buscas demasiado. Rick se acomodó apresuradamente en el pequeño refugio que le proporcionaron y sintió una mezcla de aceleración y miedo. Estaba rodeado de seres que vivían en una línea temporal completamente diferente. Sus vidas se extendían a lo largo de siglos. Todos los días. Esto podría ser años para ellos. Mantenía un diario cuidadoso que marcaba cada una de sus observaciones, especialmente sus sentidos agudizados y su extraña relación simbiótica con la isla. Su sola presencia parecía dar vida a la tierra. Los árboles y el agua respondían a sus órdenes en el metro. La segunda noche los vio realizar un ritual en el borde del bosque. Lyra dirigió la ceremonia. Sus movimientos eran fluidos y rítmicos, con los otros Ilins moviéndose en armonía. Sus formas proyectaban largas sombras contra la luz de la luna. Cantaban en su lengua melódica y, para asombro de Rick, los árboles parecían doblarse y balancearse en respuesta.
Sus ramas se extendían hacia las estrellas a pesar de la impresionante belleza. Recordó la advertencia de Lyra. Este era un mundo con reglas que él no entendía y para sobrevivir tendría que aprender. En los siguientes días, Rick trató de comprender su cultura y se dio cuenta de que su lento envejecimiento les daba una perspectiva muy diferente a la de los humanos. La paciencia estaba entretejida en su sociedad y sus acciones. Deliberados y reflexivos, parecían despreocupados por conceptos como urgencia o plazos para Rick, que vivía en un mundo impulsado por el cambio constante y el progreso rápido. Era fascinante e inquietante a la vez, pero no podía quitarse la sensación de que le estaban ocultando algo. Había áreas de la isla a las que tenía prohibido entrar y hacer preguntas. Hizo preguntas cuando no obtuvo respuesta o se encontró con desviaciones suaves pero firmes. Cada conversación con Lyra solo profundizó su curiosidad y sintió que ella también albergaba preguntas sobre él, sobre la humanidad, vidas cortas y por qué había venido a buscarlos. Entonces, una noche, Lyra apareció en su refugio. Su expresión era preocupada. «Hay algo que debes saber, Rick. Esta tierra cambia a quienes caminan sobre ella». Su mirada tenía el peso de 1000 advertencias tácitas. No todos los que vienen aquí regresan igual. La curiosidad de Rick se encendió, pero sintió el peligro debajo de sus palabras. Había entrado en su mundo y, aunque se le había permitido quedarse, no estaba seguro de si alguna vez sería verdaderamente bienvenido. Pero una cosa era segura: no se iría hasta que descubrió los secretos de la isla. Incluso si eso significaba arriesgarlo todo, las palabras de Lyra permanecieron con Rick mucho tiempo. Después de que ella desapareció, apareció en las sombras del bosque mientras él yacía en su refugio improvisado. Su mente daba vueltas con preguntas. Incertidumbre qué cambios había insinuado el aire a su alrededor, se sentía más pesado ahora. Espeso, con una energía que presionaba desde todos los lados como si la isla misma estuviera investigando su presencia. Cuestionando sus intenciones durante los siguientes días, Rick continuó sus observaciones cuidadosamente. Anotando cada detalle de Ilmer y la vida, la isla estaba repleta de un ecosistema extraordinario que parecía vinculado directamente a sus habitantes. Las plantas, las aguas e incluso el suelo pulsaban con un brillo tenue cada vez que un Nilin lo tocaba, como si estuviera energizado por alguna fuerza simbiótica los lavaba. Se movían con gracia a través de su mundo, casi mezclándose con el entorno natural. Su movimiento era tan fluido que parecía que estuvieran tejidos con la tela de la isla misma, y sin embargo, Rick siempre estaba consciente de su propia fragilidad en su mundo. Su envejecido cuerpo mortal se destacaba claramente contra su belleza eterna, su aura eterna. Cada mirada que los Ilin le lanzaban parecía tener una mezcla de curiosidad, lástima y quizás un poco de sospecha. Rara vez hablaban con él directamente, y cuando lo hacían sus palabras eran breves, sus sonrisas distantes. Solo Lyra parecía genuinamente abierta a su presencia, aunque sus ojos a menudo tenían una expresión cautelosa exp. Una tarde, mientras exploraba el borde del bosque cerca de su refugio, escuchó pasos suaves que se acercaban. Al girarse, encontró a Lyra mirándolo. Su expresión era ilegible por un largo momento. Lo estudió en silencio como si evaluara su resolución. Rick comenzó en voz baja. Su voz llevaba una nota de solemnidad. Puedo ver las preguntas en tus ojos. Te conozco. Viniste aquí buscando respuestas. Pero las verdades de este lugar no son para todos. Rick la miró fijamente. La intensidad de su curiosidad superaba su sentido de precaución. Entiendo que tu gente es diferente, que esta isla no se parece a nada que haya conocido, pero ¿por qué el secreto? Si hay conocimiento aquí que podría beneficiar a la humanidad, ¿por qué no compartirlo? Lyra sacudió la cabeza con una sonrisa triste. Cruzando su rostro ves la superficie, pero no entiendes lo que hay debajo el conocimiento, especialmente el tipo que gobierna la vida y el tiempo. Tiene un costo. Algunos secretos deben permanecer ocultos por una razón. Rick sintió un destello de frustración. He dedicado mi vida a descubrir misterios del Era. No vine aquí para que me rechacen. Por advertencias vagas por un momento, ella sostuvo su mirada. Su expresión se suavizó.
Entonces, tal vez es hora de que veas más. Le hizo un gesto para que la siguiera y Rick sintió una oleada de adrenalina mientras caminaba detrás de ella más profundamente en el bosque de lo que nunca se había aventurado. El aire se volvió más frío. Mientras caminaban, la luz se atenuaba debajo del espeso dosel de árboles antiguos. Cuanto más avanzaban, más densa se volvía la vegetación, y pronto llegaron a un área donde crecían extrañas flores bioluminiscentes que arrojaban un brillo etéreo, surrealista. Era como si hubieran entrado en otro mundo completamente intacto por el tiempo. Finalmente llegaron a un claro apartado en su centro. Había un enorme altar de piedra adornado con intrincados tallados y rodeado. Junto a lo que parecían reliquias de tiempos antiguos, Lyra colocó su mano sobre el altar y sus dedos trazaron los símbolos con un toque reverente. Es donde todo comienza, susurró nuestra conexión con esta tierra, nuestra intemporalidad. Está ligada a la isla misma, la energía que fluye a través de la tierra. Los árboles, incluso nuestros propios cuerpos, viene de aquí, y con ella la carga del tiempo. El pulso de Rick se aceleró. Esta es la fuente. ¿No es la clave de por qué envejeces tan lentamente? Lyra asintió su mirada nunca, dejando la piedra, pero no es tan simple como puedes pensar. La isla no otorga sus dones libremente a aquellos que buscan ejercer su poder sin comprender. A menudo son consumidos por él. Ella lo miró con una chispa de advertencia en sus ojos. Muchos han venido antes que tú, buscando los secretos de la vida. Pensaron que podían aprovecharla, controlarla, pero la isla tiene su propia voluntad y no se inclina ante los deseos humanos. Rick sintió un escalofrío frío. Recorrerlo mientras absorbía sus palabras. Entonces, ¿por qué me permites ver esto? ¿Por qué me dejaste llegar tan lejos, ella? Vaciló, su expresión se suavizó porque veo en ti una voluntad de comprender, no solo tomar, sino ser advertido. Rick, el camino en el que estás te cambiará de maneras que no puedes predecir. Un pesado silencio cayó entre ellos, interrumpidos solo por el sonido distante de las olas rompiendo contra la orilla. Rick miró hacia atrás al antiguo altar sintiendo un profundo asombro, casi reverente. Esta isla guardaba misterios más allá de su comprensión, secretos que desafiaban el orden natural, pero no podía dar marcha atrás ahora, no cuando estaba tan cerca. Durante los próximos días, Lyra le permitió acompañarla mientras atendía las necesidades de la isla, guiándolo a través de rituales y ceremonias que parecían insuflar vida a la tierra. Observó con asombro cómo los árboles y las plantas respondían a su toque, vendiéndose y floreciendo de maneras que desafiaban toda explicación, y lentamente comenzó a sentir un cambio dentro de sí mismo, así como una extraña conexión casi imperceptible con la isla, como si estuviera reconociendo su presencia. Pero con cada día que pasaba, también sentía una creciente sensación de inquietud. Su cuerpo, una vez fuerte y resistente, estaba comenzando a sentirse diferente. Había momentos en los que su visión se nublaba, cuando sus sentidos se intensificaban inesperadamente, solo para desvanecerse con la misma rapidez, y cada vez que captaba la mirada de Lyra, veía un destello de preocupación en sus ojos. Una noche, mientras yacía despierto bajo el cielo estrellado, se dio cuenta de la verdad que la isla lo estaba cambiando. Rick no podía dormir, sus pensamientos corrían, con fragmentos de memoria, momentos de repentina claridad seguidos de confusión. Como si alguien reordenara las piezas de su mente, podía sentir la influencia presente arrastrándose hasta sus huesos, alterándolo de maneras sutiles pero innegables. Los cambios eran imposibles de ignorar. Ahora comenzó a notar pequeñas cosas, como sentirse extrañamente energizado al anochecer o escuchar sonidos desde distancias imposibles. La mañana siguiente buscó a Lyra su urgencia palpable. Lo encontró cerca de The Grove, donde los Ilmer se reunían para cantar sus oraciones matutinas. Los otros Ilmer, que alguna vez lo habían mirado con una curiosidad distante, ahora apenas lo miraban como si sintieran que ya no era completamente ajeno a su mundo. Lyra escuchó mientras él explicaba los extraños cambios que había estado experimentando su rostro, una mezcla de comprensión y preocupación. La esencia de la isla, dijo suavemente, fluye a través de todo aquí y al pisar. Esta tierra le has permitido tocarte. La isla te está probando, decidiendo si aceptarte como uno de los suyos.
El pulso de Rick se aceleró. ¿Y qué pasa si no lo hace? Sus ojos se oscurecieron, una sombra pasó por su rostro. Si la isla te rechaza, encontrará una manera de purgarte solo aquellos que están dispuestos a aceptar sus reglas y abandonar partes de sí mismos pueden permanecer. ¿Qué partes? Presionó un escalofrío, se apoderó de él ella. Suspiró mirando al horizonte distante como si sopesara sus palabras, tus recuerdos. Tal vez tu mismo sentido de ti mismo para quedarte aquí. Uno debe mezclarse con la voluntad de la isla. Volviéndose menos humano en algunos sentidos, Rick apretó los puños sintiendo tanto miedo como fascinación ante la idea de que había venido aquí como un buscador y ahora enfrentaba la realidad de que podría verse obligado a entregar las mismas cosas que lo definían, pero siempre había sabido que el verdadero descubrimiento requería sacrificio. Si quería descubrir la verdad, tendría que dejar ir sus miedos y confiar en el proceso sin importar cuán inquietante fuera. Respiró profundamente encontrándose. La mirada de Lyra con nueva resolución me muestra lo que tengo que hacer. Un destello de admiración pasó por su rostro. Ojos. Y ella asintió. Hay un lugar en la isla donde la conexión es más fuerte, es un lugar sagrado, un conducto de algún tipo que nos une a las antiguas energías que sustentaban esta tierra. Si te vas a quedar, debes enfrentarlo. Y dejar que la isla decida. El viaje al corazón de la isla tomó horas. El terreno se volvía más salvaje y retorcido. Con cada paso los árboles eran más densos. Aquí, sus ramas formaban intrincados patrones entrelazados que parecían latir con vida. El aire era espeso y húmedo, lleno del aroma de la tierra y una extraña dulzura floral que dejó a Rick mareado. Finalmente llegaron a un claro. En su centro, había un árbol enorme con un tronco tan ancho como una casa y raíces que serpenteaban por el suelo como venas antiguas. Lyra se acercó al árbol con reverencia, gesticulando para que lo siguiera. Susurró: es el corazón de Ylmer, es donde dibujamos nuestra vida, nuestra paciencia y nuestro conocimiento. Coloca tu mano sobre él, Rick, y deja que la isla te vea por lo que eres. Su mano tembló cuando extendió la mano colocando su palma contra el corteza áspera del árbol. En el instante en que hizo contacto, una oleada de energía lo atravesó su mente llenándose de visiones fragmentadas, rostros, voces, fragmentos de vidas y recuerdos que no eran suyos. Sintió que el tiempo se estiraba y se contraía años pasando, en meros momentos, y por primera vez entendió lo que era ver el mundo como lo hacían los Eel Morans. Lentamente, deliberadamente, cada momento se expandía hacia la eternidad, pero con la misma rapidez la visión cambió. Se vio a sí mismo, sus elecciones pasadas, sus arrepentimientos, su incansable impulso por descubrir misterios. La isla no solo le mostraba sus recuerdos, le mostraba los suyos propios, examinándolo como si pelara cada capa de su ser, sus ambiciones, su deseo de reconocimiento, la soledad que había enterrado debajo de su trabajo. Todo estaba al descubierto. Rick trató de alejarse, pero su mano se sentía acostumbrada al árbol. Atado por una fuerza invisible, la energía del árbol se hizo más fuerte, penetrando más profundamente, desafiándolo a liberar todo lo que pensaba que sabía sobre sí mismo para dejar ir al hombre que era y aceptar algo más grande. Justo cuando pensaba no pudo soportarlo más, la energía cambió, suavizándose, como si la isla finalmente hubiera tomado su decisión. Se tambaleó hacia atrás. Su mano cayó del árbol, mientras el mundo lentamente volvía a su foco de atención. Lyra estaba allí mirándolo con una expresión indescifrable. «Te ha aceptado», dijo su voz apenas por encima de un susurro. «Eres parte de la isla, ahora atado a ella como lo estamos nosotros». Rick también podía sentirlo, un zumbido sutil debajo de su piel, una sensación de pertenencia que no había estado allí antes de que la isla lo dejara entrar, pero ahora entendía que nunca podría irse. Realmente una parte de él. Permanecería aquí para siempre, entretejida en la estructura de este extraño lugar. Atemporal, por primera vez desde que había llegado, sintió una paz profunda, quietud instalándose sobre él.
Había venido buscando respuestas, pero al final, fue la isla la que le había hecho las preguntas que le obligaron a enfrentarse a la esencia misma de quién era. Miró a Lyra con gratitud y respeto en su mirada. Ella asintió. Un tranquilo entendimiento pasó entre ellos. «Bienvenido a Lyra», dijo suavemente, una leve sonrisa en sus labios. «Tu viaje acaba de comenzar». En los días que siguieron, Rick sintió que se deslizaba hacia un ritmo que era tan parte de la isla como los mismos Silmer. Pasó sus mañanas observando las rutinas de los Silmer, uniéndose a ellos en sus rituales y ayudándolos a cuidar la tierra. Incluso su cuerpo había comenzado a responder de manera diferente. Sus sentidos se agudizaron. Su mente se sentía más clara y una tranquila paciencia se había instalado en él. Sin embargo, a medida que se acercaba al corazón de la isla, comenzaron a surgir nuevas preguntas. Una noche, Lyra llegó a su refugio. Su expresión era seria. Sostenía una pequeña piedra lisa grabada con símbolos. Había visto por toda la isla. «Hay algo que deberías ver», dijo haciendo un gesto para que la siguiera. Caminaron profundamente en el bosque. Pasaron árboles imponentes que parecían más viejos que todo lo que Rick había conocido. Finalmente llegó a un acantilado, con vista a la costa norte de la isla donde el océano se extendía sin fin. Bajo el cielo pintado con los ardientes colores del anochecer enclavado en el acantilado, había una cueva con su entrada parcialmente oculta. Por enredaderas cubiertas de vegetación, Lyra lo dejó entrar, y cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, Rick contuvo el aliento. Las paredes estaban cubiertas de tallas que giraban en espiral alrededor de la caverna contando una historia más antigua. De lo que podía comprender, figuras como los Silin aparecieron junto a otros seres extraños, criaturas con formas alargadas, cubiertas de marcas que pulsaban con una luz interior. Los Ilin no fueron los primeros en establecerse aquí. Lyra comenzó a hacer eco con su voz suavemente mucho antes que nosotros. Estuvieron los antiguos seres que tenían una conexión aún más profunda con la isla. Podían controlar la tierra, moldearla a su voluntad. Nos dejaron conocimiento, orientación sobre cómo vivir aquí en armonía, pero también había una advertencia, Rick. Trazó una de las figuras con las yemas de los dedos, sintiendo un extraño calor irradiar de la piedra, una advertencia. Lyra asintió con la mirada fija en las antiguas tallas esas quienes usaran el poder de la isla con fines egoístas. Se transformaron. Los ancianos lo llamaban el atadura, un destino para aquellos que buscan explotar la tierra. En lugar de protegerla con el tiempo, se vuelven parte de la isla misma. Algunos de los árboles ves algunas de las piedras. Alguna vez fueron personas que fallaron. El atadura, un escalofrío recorrió la columna de Rick. Se volvieron parte de la isla, sí. Lyra, dijo su tono sombrío. La isla permite que solo aquellos con verdadero respeto coexistan. Con ella juzga los motivos el espíritu de cada persona que llega, aquellos que vienen en busca de gloria, de ganancia personal. La isla les quita hasta que ya no están más. La mente de Rick se retorció mientras consideraba el peso de sus palabras. Había venido a Elmira por un deseo de entender, pero si sus motivos hubieran sido puros, parte de él hubiera querido reconocimiento, un legado en el mundo científico. ¿La isla sentiría esa ambición y se volvería contra él? No te mentiré, Lyra. Continuó su mirada inquebrantable. Estás en una encrucijada. Rick, la isla te ha aceptado, sí, pero sigues siendo un forastero en algunos sentidos. The Binding no es un evento único, es un proceso, y cada elección que hagas aquí determinará si realmente eres parte de este lugar o solo otra alma perdida en él. Dejaron la cueva en silencio, y esa noche, Rick yacía bajo las estrellas cuestionando todo lo que alguna vez había sabido de Binding. Era una prueba, un juicio silencioso, y ahora entendía que nunca podría realmente descubrir los secretos de los Ilmer sin rendir su deseo de conquistarlos. Los días se convirtieron en semanas, y se lanzó a aprender las formas de los Ilmer, humillándose ante los misterios de las islas. En lugar de tratar de desentrañarlos, trabajó con los Ilmer para cultivar la tierra, abrazando sus costumbres y dejando ir sus nociones preconcebidas. Sus diarios, una vez llenos de análisis científicos, se convirtieron en reflexiones personales, registros de su propia transformación, y lentamente, mientras liberaba
Su necesidad de entender y controlar sintió que algo cambiaba dentro de él. Podía sentir el pulso de la isla ahora, el latido tranquilo y paciente de Ilura que resonaba a través de cada árbol y piedra. Podía escuchar sus susurros en el viento, ver sus historias en el parpadeo de las hojas y finalmente supo que se había convertido en parte de ella una noche. Lyra lo encontró en el bosque. Ella lo miró. Con aprobación, una leve sonrisa suavizando su rostro. ¿Has pasado, Rick? The Binding te ha permitido quedarte, asintió. Una sensación de paz lo invadió. No vine aquí para encontrar esto, murmuró mirando la tierra. Ahora sentía dentro de su propio espíritu. Ella asintió, su expresión orgullosa y agridulce. Es por eso que la encontraste. El hombre que una vez había sido Rick Preston, oceanógrafo y buscador, ya no buscaba definir el mundo ante él. En cambio, se movía a través de él un guardián silencioso de los misterios de la isla, sabiendo que él también era ahora parte de la interminable historia de Ilm. Los años pasaron en Ilm. Cada día que pasaba se difuminaba en el suave ritmo atemporal de la isla. Rick se había integrado completamente en el estilo de vida de Ilan. Su antigua identidad era un recuerdo lejano. Se había convertido en una especie de puente de conserje entre los Silin y la isla misma, capaz de sentir cambios sutiles en el pulso de la tierra. Era como si la isla respirara a través de él, guiando sus movimientos y decisiones. Había llegado a comprender el delicado equilibrio que sostenía a Ilmira. Una red de vida interconectada que existía más allá de la comprensión humana. Una tarde, cuando Rick estaba parado al borde del bosque mirando el océano, notó una luz tenue en el horizonte. Un bote pequeño y solitario se acercó a la isla. Su corazón se apretó. Habían pasado años desde que había visto alguna señal del mundo exterior y no estaba seguro de cómo se sentía sobre el recordatorio. Alguien más estaba a punto de tropezar con el abrazo de Ilm para enfrentar los mismos desafíos y transformaciones que él había tenido. El bote se acercó y cuando llegó a la orilla, la figura salió, joven, tal vez de unos 20 años, con una mirada de asombro y determinación que Rick reconoció muy bien. El joven parecía hipnotizado por los árboles iridiscentes y la atmósfera tranquila de la isla que aún no había notado. Rick observaba desde las sombras. Rick esperó observando los pasos tentativos del joven, la forma en que sus ojos se movían de un detalle curioso al siguiente. Se vio a sí mismo en el extraño, un buscador impulsado por los misterios del mundo, pero inconsciente de los costos que tal conocimiento podría exigir. El joven finalmente vio a Rick y se congeló, una mezcla de sorpresa y asombro en su mirada. ¿Eres uno de ellos?, preguntó. Su voz era un susurro trémulo. Rick se acercó sonriendo. Suavemente. Soy alguien que alguna vez estuvo donde tú estás ahora, respondió. Su voz llevaba el peso de los años pasados en la isla. La curiosidad del joven se encendió. Vine aquí por las leyendas, confesó. Se habla de personas que viven más allá del tiempo de los secretos, escondidas en una isla a la que nadie más puede llegar. Rick asintió. Una sonrisa agridulce en su rostro. Su rostro dice que las leyendas son verdaderas, señalando el bosque detrás de él, pero no capturan lo que significa vivir aquí para comprender los misterios de la isla. Sus reglas hay mucho que debes aprender si eliges quedarte por un momento. El joven dudó claramente sintiendo la profundidad de las palabras de Rick, pero la chispa en sus ojos, esa misma chispa de curiosidad ilimitada, permaneció imperturbable. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Rick, queriendo entender más sobre el que había encontrado a Ilmira Adam. El joven respondió: Adam Winters. Rick vio en Adam un reflejo de su antiguo yo y sintió el impulso de guiarlo tal como Lyra lo había guiado una vez, pero sabía que solo podía mostrar la forma en que los misterios de la isla tenían que ganarse y Adam tendría que decidir por sí mismo a qué estaba dispuesto a renunciar en la búsqueda de respuestas mientras caminaban juntos hacia el corazón de Illyra. Rick compartió fragmentos de su propio viaje, insinuando las elecciones y sacrificios que había hecho. Observó cómo la emoción de Adam lentamente se moderaba en un silencio contemplativo. Su mirada se hacía más profunda a medida que comenzaba a comprender la magnitud de lo que le esperaba.
Finalmente llegaron al Grove donde Rick había conocido por primera vez a Lyra. Ella estaba esperando su expresión serena e inmutable, pero sus ojos tenían un destello de reconocimiento mientras miraba a Adam. «Bienvenido», dijo simplemente su voz. Haciendo eco en el silencio, Adam asintió mirando entre Rick y Lyra, dándose cuenta de que estaba parado en el precipicio de un viaje que lo alteraría para siempre. En ese momento, Rick sintió una abrumadora sensación de paz. Había cerrado el círculo, transformándose de un extraño a una parte de su historia eterna. Ahora sería testigo de otra alma que comenzaría ese viaje, tal como lo había hecho una vez, sabiendo que la isla guiaría a Adam como lo había guiado a él, y mientras veía al joven dar sus primeros pasos en el abrazo de Ilm, Rick entendió que su propósito se había cumplido. Ilra era atemporal, y por lo tanto ya no estaba atado por las restricciones de su vida anterior, sino por siempre parte de la historia viviente de la isla. Los días se convirtieron en un ritmo tranquilo, mientras Rick veía a Adamak, el clima guiándolo a través de los paisajes de la isla, presentándole su flora y lugares ocultos. El entusiasmo ilimitado de Adam reflejaba el yo más joven de Rick. Pero Rick lo moderó con tranquila cautela. Había aprendido que los secretos de Il no debían ser descubiertos, necesitaban ser aceptados lentamente. Con humildad y reverencia, Adam aprendió y se adaptó rápidamente. Pronto quedó hipnotizado por Il, se sintió particularmente atraído por Lyra, tanto como Rick lo había estado alguna vez, pero el enfoque de Lyra permaneció dividido. Ella miró a Rick, y Adam, con una tranquila conciencia de alguien que entendía las consecuencias de sus viajes, Rick comenzó a notar su mirada a menudo, pensativa en él, como si esperara una elección que aún no estaba listo para tomar. Una noche, mientras la isla se bañaba en un resplandor crepuscular, Lyra se acercó a Rick. Sus pasos eran silenciosos en el suelo blando, su presencia tan familiar como el aire que respiraba. Ella no habló de inmediato, y permanecieron uno al lado del otro mirando las olas ondear contra la orilla. «Rick», ella dijo por fin, «es hora de que entiendas todo el peso de lo que te has convertido. Aquí ya no eres simplemente un visitante, y Lyra te ha tejido en su tejido. Pero hay una elección antes tú, una decisión que no se puede posponer». Rick se volvió hacia ella sintiendo el significado. En sus palabras, ¿qué elección?, preguntó, aunque sintió la respuesta como un recuerdo. Permaneciendo en el borde de su conciencia, la mirada de Lyra era intensa, inquebrantable. Debes elegir si permanecer atado a este lugar verdaderamente uno con Ilura o transmitir tu papel, la isla. No puede mantenerlos a ambos en esta forma. Para siempre la comprensión se instaló pesadamente. Enric Gilo era una fuerza casi viviente atemporal, que sostenía a uno guía, un puente entre el mundo exterior, y las muertes de él había tomado ese papel voluntariamente, permitiendo que su influencia lo reformara. Pero si Adam se quedaba, significaría la partida de Rick, su lugar tomado, su esencia absorbida de nuevo en la isla misma. Rick miró hacia el bosque, el lugar que había llegado a amar, y luego a Adam, que miraba a Lyra e Ilura con el mismo fervor que una vez lo había conducido aquí. Vio el entusiasmo de Adam, su sed de descubrimiento, el fuego que una vez había ardido tan brillantemente en sí mismo. «He tenido mi tiempo aquí, Lyra», Rick dijo en voz baja. «Ilmira me ha dado un propósito más allá de lo que podría haber imaginado. Nunca me habría convertido en quien soy sin él, sin ti». Hizo una pausa, aceptando la comprensión agridulce. «Pero Adam también tiene un camino aquí. Veo que ahora Lyra puso una suave